pues también hicieron sus aportaciones. Bien, bueno, para recordar os pongo aquí unas imágenes que todos conocéis. Son la Iglesia Mayor de San Fernando, el juramento de los diputados, y aquí no todos lo conoceréis, pero este es Juan Bautista Chape Guisado, que además de ser mi padre profesional, si no, no tendríamos colegio de farmacéuticos, pues me ha dado muchas satisfacciones, porque gracias a él y a todo su estudio, pues he obtenido más de un premio, alguno nacional. Veo ahí una compañera que estaba aquel día con su marido, lo celebramos juntos en Madrid, o sea que... Bien, el oratorio y el motivo, digamos, de la conferencia, la Constitución y la Virgen gaditana, la Virgen del Carmen, de la Iglesia del Carmen Santa Teresa, donde celebraron el Te Deum. El sitio de Cádiz y el 19 de marzo. Bien, os pongo el Real Colegio de Cirugía de la Armada de Cádiz porque hubo mucha farmacología en este colegio, que se ha llamado que es el milagro de Cádiz. Realmente yo creo que sí es el milagro de Cádiz, porque de aquí salió nuestra universidad. Os hago un recordatorio que todos conocéis, el emblema del Real Colegio, las ordenanzas, todo se conserva en la Facultad de Medicina de Cádiz y su fundador, que fue Pedro Virgili, los planos del Real Colegio y el drago, que los recuerdo, del Jardín Botánico de la Facultad de Medicina, donde se aclimataron muchas plantas medicinales, sobre todo de Hispanoamérica. Chape fue una de las personas que aclimató más plantas medicinales en ese periodo de tiempo. Miren, aquí tenemos la antigua puerta, que era la puerta del Hospital Real de Cádiz, que está tomado de un artículo que publicó precisamente el profesor Orozco, que fue la persona que me animó a que me dedicara a hacer la historia de la farmacia. Bueno, Fernando VI, que fue quien aprobó las ordenanzas del Real Colegio, y este emblema también del Real Colegio, que se conserva en la Facultad de Medicina. Bien, os digo que los cirujanos del Real Colegio pues perfeccionaron su formación en los principales centros europeos, como Bolonia, Leiden y Ámsterdam. Allí adquirieron una formación que se centraba sobre todo en las observaciones hechas a la cabecera de la cama. No se movían y hacían tenían su diario y anotaban un día primero, pues refiriéndose a la sintomatología, así aplicaban el tratamiento, como este médico facultativo que tenemos aquí. Bien, como no os iba a poner el Real Colegio de Guardia Marinas, tan importante en San Fernando para la Armada y para la navegación, el Observatorio de San Fernando y el traslado, la lápida conmemorativa del traslado. Y estas imágenes las he tomado porque están tremendamente unidas a la farmacología de la época. Hospital Militar de San Carlos, que hace ya, como Juan ha dicho, conmemoramos el bicentenario hace muy poco tiempo, y que yo estuve muy gustosa de haber colaborado por invitación del doctor Blanco Villero y del doctor García Cubillana, aquí presente, el hijo de don Juan. Bien, tenemos aquí la jeringa de un buque y se me ha ido. Lo que os digo es que todos los cirujanos de la Armada en algún momento de su servicio estuvieron destinados a Hispanoamérica. Entonces, allí cumplían su servicio o bien en las universidades, como en México, o bien también en hospitales. La Universidad de La Habana también, o en el Hospital de Valparaíso de Chile y en otros más. He escogido los más significativos. Bien, bueno, os he puesto aquí a Fernando VII, todos lo conocemos, pero que hizo algo bueno. Gracias a él tenemos la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz y otras muchas. Laso de la Vega fue un hombre muy significativo en San Fernando, tenía su clínica propia en San Fernando, aunque vivía en Cádiz, pero tenía su propio enfermo en San Fernando. Y fue quien fundó la Sociedad Médico-Quirúrgica de Cádiz, tenemos aquí su firma, y es la Sociedad Médico-Quirúrgica, este es el escudo, era la predecesora a la actual Real Academia de Medicina y Cirugía.
Bien, y ya voy a adentrarme en el tema. Las patologías, primeramente voy a empezar por las principales patologías. Y como no, la patología estrella que tenemos es la fiebre amarilla, como todos y todas, aunque no seáis del gremio, lo sabéis. Bien, no sabíamos la etiología, o sea, la causa de la enfermedad no la sabíamos. Hubo que esperar un siglo después para que este cubano, que era Carlos Juan Filay, pues descubriera el agente productor de la fiebre amarilla, que era el principal agente productor era el Aedes aegypti. Y lo descubrió casualmente, porque era muy católico y estaba una noche rezando el rosario, parece ser que un mosquito no lo dejaba tranquilo, y a raíz de ahí pues él empezó a investigar sobre los mosquitos y acabó descubriendo que era el agente transmisor de la fiebre amarilla, pero justo después de un año. Este era el famoso mosquito. Bien, condiciones que tenía que tener el mosquito para transmitir la enfermedad. Tenía que estar vivo, infectante y reproductor. O sea, dentro del ciclo de vida del mosquito tenía que estar en esa fase. Vivo, infectante y reproductor. Y era la hembra quien transmitía la enfermedad. Esto es de la actualidad, evidentemente. Un virus, el virus de la fiebre amarilla, que es un flavovirus. ¿Por qué se transmitía tanto la fiebre amarilla? Normalmente venían en los barcos del tráfico marítimo de Cádiz con el continente americano. Entonces, una de las formas que tenían para desinfectar los buques portadores del contagio, que normalmente no se conseguía, era baldear el buque. Lo metían en agua salada por ambos lados y además le daban una mano de pintura, sobre todo por dentro, para que por dentro estuviera, parece ser que por lo menos infeccioso. Posteriormente se hicieron experimentos con este medicamento, o sea, con este agente medicamentoso, que es el cloruro de calcio, que parece ser que sí dio buenos resultados. Con el cloruro de calcio daba mejores resultados que otras que voy a poner a continuación. La forma farmacéutica que se usaba para desinfectar el buque eran formas farmacéuticas externas, o sea, fumigaciones, lociones, rociados. Y os pongo aquí a José Mesía Lequerica, aparte porque dicen que fue el diputado estrella, porque, o sea, lo conocéis como diputado, esto de las Cortes de Cádiz por Nueva Granada, muerto en la fiebre amarilla de 1813, en octubre de 1813, se ofreció voluntario a la inspección de barcos en el puerto de Cádiz, sobre todo además para demostrar de que no pasaba nada con la fiebre amarilla, cuando sabía mejor que nadie que sí pasaba. Pero era como para hacer un alarde de no trasladar a San Fernando. Bueno, he puesto aquí una imagen del puerto de Cádiz, una fragantita. La farmacopea que llevaban era la de Leandro de la Vega, de la Armada, en los barcos para los medicamentos. El comercio con América era de plantas medicinales, como os he dicho, que se usaban en farmacia y en alimentación. O sea, los alimentos se consideraban también medicamentos. Y os voy a poner los más significativos. El maíz, sea maíz, el ligneo, la borraja, Borrago officinalis, la caña de azúcar, Sacharum officinarum, la cebada, el Ordeum vulgare, el cacao, como no, Theobroma cacao, el coco, Cocos nucifera, el garbanzo, Cicer aurantium de ligneo, el pimiento de Chile, muy significativo, casi como magnum, el frijol, la papaya. Bueno, ¿por qué también además para mí es significativo? Bien, conocido por eso, porque es diputado por las Cortes de Cádiz, muy significativo su actividad científica, pero resulta que antes de venir a España, pues en Quito ejerció su actividad científica y sobre todo la actividad científica la dedicó a la farmacia y más concretamente a la botánica. Y además tuvo un maestro boticario de Sevilla, que es la escuela que me ha permitido a mí tener mi licenciatura. Entonces por eso, digamos, lo he estudiado más concienzudamente.
Tiene un libro que se llama Plantas quiteñas, que se conserva en Madrid, en el Jardín Botánico, y alojó en su casa a Anastasio Guzmán, que es ese boticario que le enseñó la botánica española. Cuando Anastasio Guzmán murió en la cordillera de los Andes, porque parece ser que se metió en terrenos que hay una leyenda, y él iba buscando, digamos que el tesoro de los incas, y bueno, desapareció en aquella campaña de herborización, no le acompañó, se quiso ir solo y no se sabe más nada, pero sí se sabe, por lo menos allí en Quito se dice, que su esposa Manuela reclamó lo que era la herencia de Anastasio Guzmán, porque para cobrarse, digamos, el alojamiento que había tenido en su casa. Manuela de Santa Cruz Espejo. Bueno, era la fachada donde venía la lápida. Bien, en las Antillas, concretamente en Veracruz, que lo pongo porque lo he estudiado mejor. En México, el vómito prieto, o sea, la fiebre amarilla, se presenta de forma endémica, no se presenta de forma epidémica. O sea que los individuos de allí están acostumbrados a vivir con él, no así los extranjeros. Tenemos aquí un mapita del siglo XIX de Veracruz. ¿Cómo tratan las endemias allí? Trataban en aquella época. Bueno, pues una terapéutica racional, hipocrática, basada en dejar actuar la naturaleza. Medicamentos vegetales muy tenues, ¿no? Infusiones. Pero ¿qué pasaba? Se quedaban muy mal de la fiebre, entonces se les producía debilidad. Entonces tenían que recurrir posteriormente a un puesto terapéutica en la debilidad indirecta. Remedios heroicos, y digo remedios heroicos porque la terapéutica de la época, los libros de la época, se les llaman remedios heroicos. La quina, que era un tónico que era permanente, el efecto era permanente, el opio y el éter, que era un tónico difusivo, era para reanimar en ese momento. Luego ya habría que recurrir a la quina. Bueno, os he puesto aquí las quinas, las de Mutis, la quina roja de Cinchona longifolia de Mutis, la quina roja, la quina gris, que es del Linneo, la condamina o que se considera la oficinal, la amarilla de Mutis también, y la blanca de Mutis, que es la Cinchona ovalifolia. El opio, papel somnífero, se sacaba de las cápsulas de adormidera, tónico difusivo, que tiene esta fórmula. Y bueno, ya vamos a ver cómo se trataban las epidemias aquí. Pues había, como no se sabía la etiología, pues varias formas y varios estudios que hubo, sobre todo de los profesores de farmacia, que ese era el calificativo que tenían entonces. Uno de ellos, que lo presenté también al Bicentenario, se hacía un ensayo de la fiebre amarilla por un profesor que no era osado como Lequerica, sino que era muy prudente, era excesivamente prudente porque lo consideró un ensayo, ¿no? Forma de actuación en las epidemias. Esta era su firma, que era Manuel María Cancela, era galán. Bueno, basaba su estudio en una serie de científicos franceses, uno era Thenard, Chevreul, Magendie, Morveau. ¿Y en qué se basaban? Pues lo que hacía era que quería estudiar la atmósfera del epidemiado, a ver si podía localizar el miasma. La teoría que tenían entonces era de los miasmas, porque no sabían que existía ese germen, no lo tenían localizado. Entonces manifiesta que se basaba especialmente en estos autores que escribían en revistas francesas de París, concretamente el Journal de Pharmacie de París, que también posteriormente publicó Juan Bautista Chape. Entonces, para desinfectar un aire contagioso, pues decía Morveau que no servían las fumigaciones aromáticas porque lo único que hacía era atenuar el olor, y tampoco el oxígeno. Entonces lo que hacía era que probaba el cloro extemporáneo, pero el cloro extemporáneo lo que hacía era que hacía una preparación de cloro con el oxígeno, y tomaba la farmacopea hispánica para hacer la preparación. También obtuvo resultados favorables.
pero en mínima cantidad, porque hubiera necesitado grandes cantidades para hacerlo. Vauquelin también era otro de los autores. Pero él hacía en su laboratorio, en su farmacia, en el laboratorio anejo a la farmacia, reacciones químicas de los miasmas que hipotéticamente componían esa atmósfera. Y se pretendía eso, pues para aplicar el régimen higiénico, dietético y terapéutico. ¿Qué concluyó? Pues que el ensayo sí podía dar resultados, pero que él no lo hacía, porque como se sabía que los profesores que habían sufrido la fiebre amarilla ya eran inmunes, pues él dejaba el ensayo para los que fueran inmunes, porque él sabía que se podía contaminar. Evidentemente no pudo localizar el germen, hasta siglo después, como he dicho anteriormente, que este cubano, Finlay, lo localizó, no. Y ahora he puesto en la terapéutica que se aplicó en el Hospital de San José de San Fernando. Os he puesto aquí unas imágenes para recordar vuestro hospital. La Virgen del Carmen, como no, aquí, marinera. ¿Cómo se...? Ay, Dios mío. ¿Podré darle atrás? Sí, sí puedo, sí. Bueno, lo que hago es una comparación entre lo que se hacía en Cádiz y lo que se hacía aquí. En Cádiz, en la epidemia de Cádiz, pues se hacían las fumigaciones, el entierro de cadáveres extramuros, dieta severa, agua vinagrada, entonces abuso de tónicos cordiales, estimulantes. Y Pedro María González, el cirujano de la Malaspina, pues decía que lo que hacía era acrecentar el contagio. ¿Cómo se caracterizaba? Pues evidentemente coloración amarilla en la piel y mucosa, gravedad variable, las Antillas, como he dicho, eran endémicas, y los visitantes extranjeros pues tenían una mortalidad entre 10 y 90%. Plan de actuación en el Hospital de San José. Polifarmacia galénica. Era una terapéutica antiquísima. Se basaba en la triaca magna, ojos de cangrejo, madreperla, además de otro tipo de sustancias como tierras, alcoholes, ácidos, sales, así como medicamentos, que era una barbaridad, del reino animal, como carne de anfibios, secreciones, excrementos de mamíferos, aves y reptiles. Bueno, os he puesto aquí esta triaca magna, está en el Museo de la Farmacia Hispánica de Madrid. Este es el símbolo de la polifarmacia galénica y tenía como mínimo 20 medicamentos que no son medicamentos en sí, sino que eran productos. ¿Veis que tenía serpiente? Trozos de serpiente. Ojos de cangrejo. Es una droga de origen natural correspondiente a la tradición precientífica. Estaba empleada directa o indirectamente en la preparación de remedios, en su mayoría de virtudes imaginarias. Pero como estaban desesperados, pues hacían cualquier cosa. Entró a formar parte de complejas preparaciones polifármacas con indicaciones terapéuticas diversas en función de los productos que se le echaba cualquier cosa, además de los ojos de cangrejo. Y este también está en el Museo de la Farmacia Hispánica, lo han puesto ahí como forma de ojitos. La tierra sellada, que en materia médica se conocía como tierra sellada, pues disco, bola, panecillo, y se le ponía un sello para marcar de dónde procedía. El de la isla de Lesno de Grecia era muy conocido como bolo de Armenia y tenía supuestas virtudes astringentes. Tierra sellada. También se usaban los vomitivos, los purgantes antimoniales, lavativas de agua salada, unas barbaridades, vinagre, aceites, sanguijuelas, con lo cual lo que se hacía era debilitar más en la fiebre. Juan Manuel Arécula, que era entonces director del Real Colegio de Cirugía de la Armada y alumno de Proust, confesaba, dice: yo conozco un solo medio seguro y eficaz de libertarse del contagio, irse lejos, pronto y volver tarde o bastante después de extendida la enfermedad. O sea, no tenía solución. He puesto aquí
el famoso discurso de la necesidad de la química, que lo escribió por aquel entonces, la química como ayuda a la medicina. Otra patología era la rabia. La rabia sí la trataron mejor, después de consultar fuentes como la nosografía filosófica de Pinel, que la clasificó en la clase de neurosis, espasmos y en el quinto género, como un calor quemante en el conducto alimenticio y un horror a los líquidos. Vamos a ver, la trataban bien según la terapéutica de la época, pero también era una barbaridad, porque daban un medicamento que se llamaba tártaro estibiado, es el mismo, tártaro emético, tartrato de potasio y antimonio. Lo daban, decían que era el específico de la rabia, porque luego aplicaban localmente otro tratamiento local. También, según Trousseau y Pidou, estaba bien tratada, con el opio para los dolores. Bueno, el opio ya os he dicho que el jugo del Papa versonífero. Azpicle, que lo sacaban del cervatillo azmiclero, una materia olorosa que lo sacaban de la bolsa del abdomen que está colocada delante del prepucio de este cervatillo. El castor fiber, de él se extraía este jugo animal que es el castoreo, también de las glándulas de él. La safétida, que es una planta que se utilizaba en las enfermedades histéricas, también la aplicaban. La goma amoníaco, que es el Selinum gomíferum, infusiones. Otras enfermedades son las artritis, reumatismos. El método curativo se basó en la administración del emético también. Y luego la quina, el éter vesicatorio, vino generoso y una dieta restauradora para las fiebres, porque se producía ataxia, total abatimiento. La dieta reconstituyente pues tenía que estar hecha a base de fibrinas, carnes rojas, caldo y gelatinas preparadas, y los hábitos de higiene, los baños fríos y la gimnástica. Las preparaciones de hierro como reconstituyente. Y bueno, si las anginas eran ulcerosas, se prescribía además un gargarismo con el cocimiento de quina y la tintura de mirra. Las anginas se detergían, cicatrizaban y sobre todo se acababa la inflamación. Otra patología, las he puesto juntas porque fue una patología naval, las disenterías y el escorbuto. Fue esa famosa campaña también que empezó en el 1809 y acabó en el 1811, de Lima al puerto del Cavite y al contrario, por el cirujano de la Armada Rafael Luis Ameller. Tenemos aquí el puerto del Callao y el puerto del Cavite, y luego lo hacía al contrario. La terapéutica que aplicó también era la de la época, pero él se encontró además con otro tipo de carácter en las disenterías que encontró. Este es el autor del libro de la nosología. Y una cosa, como todavía Lima era española, pues en el Real Colegio San Fernando de Lima se juró, tengo aquí el juramento, la Constitución Política de la Monarquía Española de 1812, que en las constituciones de este colegio, que ellos le llamaban las constituciones, realmente era el reglamento interno del colegio. Lo hizo el Real Colegio, los cirujanos del Real Colegio de Cirugía de Cádiz. Bueno, en Manila la disentería era endémica, con lo cual los manileños no presentaban inflamación en este tipo de fiebres biliosas. Pero los marineros europeos y americanos pues sí tenían síntomas de inflamación, con lo cual el tratamiento tuvo que ser diferente. Y uno de los causantes de esa inflamación es que los marineros, debido al abatimiento con el calor que tenían, pues abusaron de esta sustancia a la que no estaban acostumbrados, era el betel, un estimulante del apetito, lo tenemos aquí. Ameller detectó que sí hacía falta estimulante, porque el calor que hacía los desbarataba, pero bueno, otro tipo de estimulante en uso moderado, como el vino, el aguardiente.
Entonces en el hospital del Cavite tuvo que aplicar diferentes terapéuticas a unos marineros y a otros. Se basaba en un digestivo como la magnesia para eliminar la inflamación de los intestinos, del canal intestinal. Luego aplicaba enemas, y luego un cocimiento todo a base de plantas, manzanilla, malva, flores, cordiales, templado para estimular la diaforesis, o sea, para estimular la sudoración. Y la diarrea que tenían contenida porque no habían podido transpirar. Bien, en los marineros que tenían temperamentos flemáticos más biliosos, pues hubo que repetir el tratamiento. Y él indica que él no certificó que con este tratamiento fuera siempre el adecuado para la disentería, puesto que variaba en función de las complicaciones variaban en función del temperamento, si era sanguíneo, flemático, bilioso, el clima, el tiempo, todo eso. Bueno, os he puesto aquí la imagencita del digestivo a base de magnesia, quina para reconstituirlos porque estaban hechos polvo del calor, el cocimiento con las malvas, con la manzanilla, la matricaria recutita del ligneo, el arroz, la brisa sativa del ligneo, hacían cocimiento blanco para tomar. Y luego el camino de vuelta también hubo otras variaciones de temperatura. Salieron del Cavite a 54 grados y en 5 días habían subido la temperatura a 20 grados, con lo cual otra disentería, la misma disentería pero diferente carácter. Ahí se le murieron unos pocos. Esa era mortal, la que empezaron ya rápidamente con muchísimos dolores. El pulso, perdieron el pulso, primeramente se puso bajo, desigual, intermitente, dificultad para respirar, las deposiciones además de hediondas líquidas, se produjo el hipo y la muerte, ¿no? Y luego se produjo, cuando llegó a los 79 grados, la misma disentería, pero otra vez de diferente carácter, y ya la pudo tratar. Fue probando a ver cómo lo podía ir tratando. El primer día le puso tisana de cebada con azúcar, caldo y un sudorífico otra vez, luego purgantes para evacuar el material. Una vez que pudieron transpirar, pues disminuyeron los dolores de vientre y le daba un cocimiento de malvas con goma arábiga, que se lo había dicho el facultativo local antes de salir a la travesía. Una vez allí en Manila, el facultativo local, que se llamaba Heredia, se apellidaba el facultativo Heredia, le dijo que se lo diera y parece ser que le fue bien. También una infusión de goma arábiga. Siguió, como os he dicho, a la cabecera de la cama de los marinos, aunque ya estaban en alta mar, pero los trataba así. Le administró tintura de quina en infusión y aparte cataplasmas estomacales. Siguió con el mismo tratamiento de sudorífico y cuando fue mejorando, pues para reanimarlo les administraba una píldora de extracto de opio acuoso y el cremos de tártaro, que es una sal de ácido tartárico de las uvas, y parece ser que le fue muy bien. Bien, pero resulta que se le desencadenó el escorbuto al marino, por si fuera poco. Pues no, estaba en alta mar, no tomaban cítrico, entonces le dieron un cocimiento de Cochlearia officinalis para las petequias que tenía, se le aplicaban en las piernas, enjuagues de vinagre, cebada y miel, y además de las piernas, pues el espíritu de Cochlearia se lo ponían en la infusión, tintura de quina para reanimarlo. Me he puesto aquí la cebada. Siguió con el mismo plan hasta que fondearon en Valparaíso y ya lo ingresaron al hospital de San Juan de Dios, que ya le administraron el puchero de verduras con limonada, entró en convalecencia, ejercicio físico, ya prácticamente hasta que se curó. Bueno, sabéis que el escorbuto es una vitaminosis, la vitamina C, el limón.
el estudio comparativo lo que nos dicen es que siempre hay que tener en cuenta la topografía. La topografía del... En alta mar, pues si está en la zona ecuatorial, si está en la zona glacial, porque todas las enfermedades, aunque sean las mismas, cambian de carácter. Y aconseja a los profesores que vayan a hacer su campaña, pues que no se lleven muchas medicinas porque se corrompen en la zona de calor y que, bueno, y que allí se pongan en contacto con el facultativo local. Y bueno, en la sífilis, otra patología, hubo bastante sífilis, tanto en Hispanoamérica, en alta mar, como en San Fernando. Había varias terapéuticas, yo he puesto las más significativas, unos medicamentos que se llamaban, les denominaban antiflogísticos en los tratados de la época, que eran aquellos que gozaban de la propiedad de relajar los tejidos, de ablandarlos, la dureza que adquirían que producía dolor, y las sustancias pueden pertenecer al reino vegetal o al reino animal. Os pongo aquí rápidamente al reino vegetal: la malva, la patata, el lino, Usitacin de ligneo, la goma arábiga, que es la caciavera, el guayaco, que era el guayaco oficinal, era el palo santo, era un sudorífico, no era un antiflogístico, era un sudorífico, pero que también lo administraban, lo traían de aquella tierra. Y la sanguijuela, medicinal, este era un antiflogístico medicinal. Cuando podían recurrir a ella, en alta mar evidentemente no la llevaban, pero cuando podían, sí, en el hospital de San José, la usaron, como decían, larga mano. Y el tratamiento específico de la época era el mercurio, que lo usaban tanto en preparaciones orales como en ungüentos y fricciones tópicas. No digo los efectos secundarios porque los elementos usados como dieta en la sífilis eran almendra, bizcocho, pasas, o sea, reconstituyentes. Tumores, ¿qué tratamiento le daban? Pues los tumores adiposos recurrían al cauterio mediante la potasa cáustica, hidróxido de calcio. Los artríticos, reumáticos, crónicos y gotosos trataban mediante la moxa, que ahora está muy de moda, tratamiento chino. Pues ya los libros de entonces ya hablaban de la moxa y se usaban en este tipo en tumores artríticos, reumáticos, crónicos y gotosos. En las personas, uso la terapéutica de la época, en las personas endebles aplicaban 3 moxas, pero se podían aplicar hasta 10. Y en 20 para las robustas. Os he puesto aquí unos dibujitos, la aplicación del amor, como lo hacían, hacían unos conos de la planta Artemisa vulgaris, la quemaban hasta que se hacía una escara, se caía la escara y se salía el tumor. Hay gente que lo hace ahora, Una barbaridad. Raquítico, también había muchos niños raquíticos. La terapéutica era el hidróxido de calcio, el agua de cal, cocimiento de ipecacuana y salina, los baños fríos y cortos, o sea, la higiene, quina, hierro, tintura de quina y ruibarbo. El ruibarbo lo reconstituía. Sarampión también, que se presentaba de forma epidémica y forma estacional. El epidémico pertenecía al género de neomeningeo. Y como todos y todas sabemos, se precedía por una tos, lagrimeo, tolerancia a la luz, estornudo, moqueo y síntomas catarrales. El agua emetizada, el agua con el emético, se le ponía el emético, siempre recurrían a los vómitos, todos lo arreglaban con el emético. Y también cocimiento de ipecacuana, líquen de Islandia y poligala amarga. En los últimos periodos, pues sus ácidos mucilaginosos para moderar la tos y la ronquera. Bueno, he puesto aquí una plantita del arroz. Las heridas por arma de fuego, recordad que estábamos en guerra. Guerra de la Independencia Española y las juntas de Hispanoamérica ya empezaron la insurgencia independentista, o sea que teníamos todas las juntas. Estamos con el 5 de agosto la de México, luego la de Chuquichaca, la Junta de Chile, el primer grito de independencia de Quito, la Junta Suprema de Caracas, la Junta de Cartagena, la de Buenos Aires, la Junta de Santa Fe, el grito de Dolores, la Junta de Asensio, la Junta de Paraguay y de El Salvador. Todas estas tuvieron lugar durante la época que tratamos. Bien,
como no había poner a la Virgen de Guadalupe, que es patrona de Hispanoamérica. ¿Cómo lo trataban? Pues de muchas maneras, pero principalmente por la terapéutica de la producción del Colegio de Cirugía de la Armada, de Francisco Canivet. He puesto aquí la definición de Canivet, que era una herida de arma de fuego, la continuidad por atrición que produce un cuerpo empujado por la explosión de la pólvora. Luego, ¿cómo las trataban? Pues he hecho un resumen de cómo, lo principal, ¿no? Si había hemorragias débiles pero continuas, pues se empleaban todos los socorros propios, sangría, emético, purgante, laquina, arreglándolo todo al estado y fuerzas del herido. Si estaba muy débil no lo podían sangrar. Y también la parte de la herida se rociaba con aguardiente alcanforado, porque el alcanfor se consideraba un antiputrido. Sangrías repetidas, los que aguantaban, antipútridos, también el ácido nítrico, y cordiales y diaforéticos para restablecer las secreciones y las excreciones de que del impacto estaban suprimidas, y también para restablecer la circulación. Tratamiento oral, hacía mucho uso del aceite de almendra. La vulneraria también la usaban en cocimiento, esta planta, Antilis vulneraria. La sangría, que bueno, sabemos que se extraía la sangre de una vena periférica. El ácido nítrico, antipútrido. La almendra, Prunus amygdalus. La borraja también, cocimiento de borraja, administración oral. La alcachofa también, porque elimina la bilis. La naranja, muchas plantas aromáticas. Y las semillas de lino. Y los jarabes, sobre todo para edulcorar. Bien, el elemento farmacéutico indígena también estuvo presente. El cactus lo usaban tanto, ahora se usa mucho en cremas, pero lo usaban como elemento alimenticio. Entonces, incluso en una bandera independentista, que es la de José María, el cura José María Morelos y Pavón, tenemos aquí, ¿veis? Que está apoyado en un cactus, el águila de México. Aquí está el cura. Bueno, las viruelas hubo muchas, epidemias también, y he puesto tanto las viruelas como las vacunas, ¿no? He sacado una imagen del dermatólogo vienés Morisca Pozzi, que estudió bastante la viruela y que me pareció la imagen más significativa. Y bueno, no voy a hablar mucho de la viruela, simplemente decir que gracias a Jenner lo tenemos, que este virus, ortopovirus, cuando se padecía inmunizaba de la viruela. Entonces, gracias a que él inoculó a Genfis de la vaquera Saranelmes, pues pudimos obtener la vacuna. Hay una pústula de este libro que usaron como libro formativo en la expedición de Balmis, para que los inoculadores les servía de estudio para ver toda la evolución que tenía la vacuna una vez que la habían puesto, para saber si había sido efectiva la vacunación o no. La erupción de las vacunas, pues las lesiones eruptivas pues cedían con una mínima dosis de los medicamentos que os he puesto de estos antifluoríticos, pero no de la viruela, sino de la vacuna. Bien, lombrices, las lombrices intestinales, teníamos una planta, el helecho macho, infusiones del helecho macho, que era el Polypodium frimas, y también otra terapéutica que era el cloruro de mercurio. Otras patologías como la fiebre biliosa, catarros crónicos, la coqueluche, la febresía, otra vez eméticos, pero ya usaban los dos, la ipecacuana, que era el vegetal, y el tártaro emético, que era el mineral. Una plantita, la ipecacuana, Chicotra ipecacuana, de la familia rubiácea, el tártaro emético, ya os he hablado de él. Además, era útil el tártaro emético en los órganos torácicos, en el catarro torácico crónico. En las infecciones urinarias, pues recurrían bastante a la cantaridina, que era el polvo obtenido de la cantárida, de la mosca común. Enfermedades crofulosas, una tisis, que usaron el muriate de Barite, una tisis crofulosa, y como higiene, o sea, terapéutica, higiene, alimentación, pues los tónicos más heroicos,
como os he puesto anteriormente, la quina, sobre todo la quina, y alimentos sanos, nutritivos, vivir en habitaciones altas y secas para que no hubiera humedad, y infusiones a base de quina, serpentaria virginiana y polvo de canela y muriate de amoníaco, y también, bueno, cortezas peruvianas como que era la quina. La serpentaria virginiana, que es la Aristolochia serpentaria del Linneo, la canela, Cinnamomum verum, la genciana, que es la gentiana verna del Linneo. Bueno, el vicio escrofuloso, usaron el muriate de cal, que es el cloruro cálcico, y lo propuso precisamente el maestro de Arécula, Fuscroy, que era un excelente estimulante del sistema linfático y decía que había curado mucho, y realmente se curaron aquí muchos. La digital purpúrea, la hoja de digital también. Oh, se me ha ido esto también. No sé si voy a dar con. Bueno, lo único que falta es que como alimentación usaban las carnes asadas y el vino. Otra patología, la gangrena. Bueno, sabéis que la muerte del tejido, y la trataron la gangrena por causa externa con cloruro de óxido de sodio. La sarna, también había sarna. Escabiósido sarna, producida por el Acarus scabiei. De forma oral, preparaciones farmacéuticas orales, tenemos los purgantes como la escabiosa, la bardana, el zumo de zanahorias, y diuréticos y pastillas sulfurosas. Y de aplicación tópica, el azufre, ácidos álcalis, mercuriales, el óxido de manganeso, los compuestos de plomo y los antimoniales. En la fiebre, había de todo tipo de fiebre, aparte de las que ya os he puesto. Las continuas, intermitentes, catarrales, pútridas, malignas y la tifoidea. Concretamente se usó el ácido arsenioso en una fiebre cuartanera, febrífugo. La quina en las tercianas, las intermitentes tercianas. El ácido benzoico se utilizaba en las fiebres catarrales como balsámico, en los jarabes balsámicos. Y el plan de higiene, preservativos de la fiebre, era el aire fresco, el campo, la leche, frutas naturales, vegetales y los baños. Dieta reconstituyente en la convalecencia, preparaciones de hierro, huevos, tétanos, otra patología, el tétanos, conocido por la sección de voz pasmos en los tratados de la época. Bueno, pues se le daban dosis aumentadas de opio mientras el enfermo pudiera tragar y mientras pudiera aguantar las dosis. Claro, por vía tópica, masaje de alcanfor en las plantas de los pies, porque parecía que suspendían los espasmos. Tenemos el alcanfor, en el histerismo también se usaba el alcanfor. Ignacio Meyer decía que había curado alguna que otra manía. La goma safétida, infusiones, también se daban en los ataques de histeria. Bien, y empezó la terapéutica de aguas minerales, no solo la terapéutica, o sea, en los laboratorios anejos a la farmacia ya se empezaba el análisis, la síntesis y la terapéutica de las aguas minerales. Bien, he puesto San Fernando Hispanoamérica, aunque ya puse uno, pero concretamente de José Fernández Cruzado, que fue un profesor de farmacia con que nació en Cádiz, luego residió en Cuba, en Trinidad de Cuba. Fue corresponsal posteriormente de la Academia de Medicina de Cádiz, y estudió el sulfato de quinina, que era la terapéutica de la época, en una fiebre intermitente terciana allí en Trinidad de Cuba, y la curó con el sulfato de quinina, no ya con la quina como planta, sino con el sulfato de quinina, ya era como alcaloide preparado. Bueno, las boticas hospitalarias de Cádiz, bueno, pues también colaboraban en su... Juan Álvarez y Castillo era regente de la botica del Hospital de Mujeres, pues hizo un estudio sobre las sales muriáticas que evidentemente sirvió para San Fernando, para el Hospital de San José. Y un fraile, Fray Francisco Gutiérrez, fue un profesor de farmacia del Hospital de San Juan de Dios, hizo un estudio bastante exhaustivo sobre la triaca magna. También decía que lo curaba todo, estaba todavía en el régimen antiguo. Bien, y os he puesto aquí el redactor general porque tanto los farmacéuticos como los médicos llegan a la conclusión de que la meteorología es imprescindible para la aplicación de tratamiento y el estudio de las enfermedades.
Entonces, el prontomédico de la ciudad de Cádiz, que era en ese momento, bueno, durante la guerra tuvimos dos, tuvimos a Aréjula y luego posteriormente a Flores Moreno. Entonces, en un suplemento al redactor general, expone que los conocimientos de meteorología, historia natural y por lo tanto la topografía de los países son imprescindibles para saber la etiología de las enfermedades y por lo tanto para poder aplicar el método terapéutico adecuado. Entonces, yo voy a tomar aquí unos datos que corresponden porque él lo publicaba en el mes de abril publicó toda la terapéutica y las enfermedades correspondientes al mes de marzo de 1812. También San Fernando tuvo su topografía médica hecha por un profesor de medicina y de farmacia que era Antonio Serrano, que además de exponer la topografía médica decía que el estudio de la naturaleza geognóstica, o sea, los minerales y la disposición en que estaban colocados los minerales, así como la constitución mineralógica, era imprescindible para el estudio de la medicina y de la farmacia. Se llamaba Antonio Serrano y luego posteriormente la presentó a la Academia de Medicina de Cádiz en 1824, pero él la tenía hecha anteriormente, o sea, en la época. Su reflexión era que él la envió a la academia a propuesta de un académico que era Bartolomé Bellado, que era quien hizo la clave de las topografías médicas, para saber cuál era la topografía médica de San Fernando, toda la constitución, historia natural y historia mineralógica. Él expone en sus reflexiones que las principales obligaciones que imponen a los socios de las academias es la de presentar descripciones topográficas con inclusión de la parte geognóstica y oritognóstica del local. Y bueno, nada más, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta por parte de los presentes a doña Paloma Ruiz? Yo tengo una y perdone lo profano que la materia posee. Yo veo mucho la farmacología basada en la propia naturaleza, los medicamentos que vienen derivados sobre todo de la botánica. ¿Cuándo surge la medicina química? No sé si ya surgió aquí. Ya había, pero no era muy significativa, ¿no? No, eso es lo que te... Es que concretamente en el siglo XIX coexistían todas esas terapéuticas. Coexistía la terapéutica racional, que era la hipocrática, dejar actuar a la naturaleza, más bien basada en farmacología. Existía la medicina química, que te he puesto aquí una transparencia. Si es que no se me ha ido rápido, la transparencia sí, no, esa sí se ha visto. De Aréjula, la necesidad, o sea, la ayuda de la ayuda de la química a la medicina, que fueron precisamente a centros científicos europeos a formarse. Se formó nada más y nada menos que con Fourcroy. O sea, que ya eso ya era, realmente eran formas farmacéuticas químicas. Siempre el agua del mar se consideraba un medicamento mineral, y el cloruro cálcico también, y el ácido muriático era también medicamento mineral. Pero sin embargo coexistía todavía la polifarmacia galénica, que era de la época precientífica. Los ojos de cangrejo, las tierras selladas, eran de la época precientífica. Os he especificado que era, no tenía base científica, casi siempre era imaginario, pero entonces es que, por ejemplo, la fiebre amarilla, como no se sabía el agente etiológico, pues recurría. El profesor Mancera quiso hacer el estudio y se basó en todos los científicos, digamos, élite de París, todo lo que publicaban, pero claro, había visto tantos muertos que él no se quería morir. Él sabía que se podía contagiar, y realmente todos los que se metían, digamos, a tratar la enfermedad era o porque no les quedaba más remedio o porque políticamente les interesaba, como le explican, porque se sabía que lo probable era que se la jugara. Yo creo que fue una de las mayores pérdidas que tuvo la ciencia, según lo que yo he estudiado antes de venir aquí como diputado. Porque él, además, se relaciona, casi estuvo a punto de ingresar en la expedición de Muti. Yo creo que lo sabéis, que no lo sepa, pues. Pero claro,
tenía cierto interés por muchos motivos en venir a España. Vino en una comisión de arte, como se sabe, pero luego pues le vino la guerra y ya, pues como entonces era español, pues también tuvo que actuar en la guerra. ¿Algo más? Solamente decir que se perdió a un gran científico, pero también se perdió a un gran político. Bueno, por supuesto. Por supuesto. El más significativo de todos los americanos que vinieron. Sí, sí. Y además es que era médico, digamos, pero también era farmacéutico, aunque digamos que en aquella época allí no estaba esa titulación, pero él estudió las ciencias farmacéuticas. Además lo estudió de muy buenos científicos. Se relacionó con Mutis, se relacionó con Caldas, se relacionó con Eugenio Espejo, que luego, como sabéis, se casó con su hermana. Y es que tuvo al farmacéutico en su casa, tuvo a Anastasio Guzmán en su casa. O sea, era la escuela de Sevilla la que tuvo en su casa. Que creo que este dato no lo teníais, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a doña Paloma Ruiz por la colaboración con la Academia y por ofrecernos esta conferencia tan interesante y que tanto nos ha ilustrado. El próximo acto de la Academia tendrá lugar, Dios mediante, el martes, aquí en este mismo lugar. En este caso la Academia va a conmemorar el Día Internacional del Libro con una conferencia en torno a la literatura. En este caso el título comienza La pluma y la espada, porque la va a ofrecer el general León Martínez, que además de militar es escritor y ha cultivado la literatura y los estudios universitarios, y él es el que va a intervenir para, en esta conmemoración del Día del Libro, como digo, ofrecernos esta conferencia y el posterior coloquio que sobre la literatura o la situación actual del libro se origina. Muchas gracias por su presencia al teniente de alcalde, señor Raposo, al señor coronel del TEA y a todos ustedes. Queda por clausurado el acto. Buenas noches.